tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder satura todo nuestro ser. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder satura todo nuestro ser. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder satura todo nuestro ser. Agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Espíritu Santo, anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Con poder y gloria, llena este lugar.
Buenas noches, hermanos. El tiempo pasa muy rápido, estamos ya a finales del mes de junio, vamos a medio año y en esta ocasión pues nos reunimos con el propósito de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en la palabra del Señor en el capítulo 11 del libro de Corintios y versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Padre, muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este momento de este pan y de esta copa y de recordar, oh Dios, que nuestro Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario y murió por toda la humanidad. ¿Qué vistes en nosotros, Señor? No lo sabemos. Pero muchas gracias por abrirnos el entendimiento y el camino de la verdad que eres tú. Muchas gracias por disfrutar hoy de una vida eterna, de tus bendiciones, de tus maravillas, Señor, y de sustentarnos. Padre, oramos en este momento, Señor, y recordamos esos momentos maravillosos, Señor, en los cuales nosotros disfrutamos de esa muerte, nosotros disfrutamos de ese sacrificio que tú viniste a pagar, que tú viniste a morir por nosotros. Dios, te alabamos y te bendecimos. Agradecemos, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, que no solo nos limpió, que no solo nos perdonaste, sino también has derramado de tu bendición sobreabundante en nuestras vidas. Oramos por tu pueblo, Señor, por aquellos que están pasando alguna situación difícil, Señor, que han sido contaminados de COVID. Sánalos, oh Dios, porque también está escrito que por tu llaga fuimos nosotros curados. Oramos para que tu pueblo, Señor, se mantenga firmes en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu asistencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. A continuación, el mensaje de la predicación con nuestro hermano Mario Calix. El Señor les bendiga. Buenos días, hermanos. Estamos aquí delante de la presencia del Señor. Estamos obedeciendo a su llamado y en esta hora queremos hablar de un mensaje que es muy necesario que comprendamos y entendamos, que el reino de los cielos nos manda a hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos dar gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar
en este lugar, obedeciendo a su llamado, y poder así colaborar en el reino de los cielos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar en esta mañana con una porción de la palabra que está escrita en el libro de Mateo capítulo 4. Y vamos a comenzar del versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. En esta hora venimos en esta mañana y vamos a orar para que la presencia de Dios pueda estar en este lugar. Padre, en esta preciosa hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia y te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en este día, Padre, nos has guardado, nos has preservado, nos has dado la vida, Padre, y en este día maravilloso podemos disfrutar en toda plenitud, Señor, del cielo, porque tú, Señor, eres bueno y haces llover sobre buenos y malos, y el sol también, Señor, sale para todos. Así que en esta hora queremos agradecerte por tu gran amor, por tu grande misericordia y por todas las cosas recibidas de tu mano, Padre. En esta hora, Padre, te suplicamos que seas tú a través de tu Espíritu Santo que hables, Señor, del cielo por mí en esta hora, y que tu palabra, Padre, no regrese a ti vacía, hasta hacer la obra en lo que tú le has mandado a hacer, Señor del cielo. Gracias, Padre, en esta preciosa hora te damos, Señor Jesús, te damos gracias por la obra redentora que hiciste en la cruz del Calvario. Y gracias, Espíritu de Dios, por estar en este lugar y poder guiarnos, Señor, en esta hora en que vamos, Señor, a exponer tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, en esta hora queremos hablar de un tema que es muy importante para la iglesia y para la vida personal de cada uno de los hijos de Dios. Queremos hablar del ayuno en esta ocasión y queremos que su oído esté atento y que su corazón esté dispuesto a escuchar y a poner por obra la palabra de Dios para que seamos una iglesia de éxito, una iglesia que alcance los propósitos de Dios aquí en la tierra. En un principio leíamos la palabra en el libro de Mateo capítulo 4 y verso 1, en donde el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches ayunando, en ayuno completo. Entonces vemos aquí que el tentador se acercó a él y le dijo primeramente, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo le contestó conforme a las Escrituras y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice que el diablo lo siguió, lo llevó al pináculo del templo, y entonces le dijo el verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le dice en el verso 7, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que otra vez el verso 8 le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, verso 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí venía ángeles y le servían. Gloria a Dios por su bendita palabra. Bien, en esta hora, hermanos, queremos exponer este mensaje y queremos decirles, hermanos, que el ayuno es algo tan maravilloso y tan productivo para el reino de los cielos, porque el ayuno tiene poder para romper cadenas, para romper ligaduras, para quebrantar cadenas y para podrir los yugos de impiedad. Y este es algo que la iglesia tiene que tener en cuenta y practicarlo no solo una vez en cuando, hermano, no solo cuando haya una necesidad y que nos manden en el chat y nos digan, hay que orar y ayunar por fulano, cuánto va a orar usted, cuánto va a orar el otro, cuánto va a ayunar el otro, y así sucesivamente escalado vamos ayunando. Pero, hermanos, esta acción no debemos de hacerla de vez en cuando, solo cuando haya una necesidad grave de algún enfermo que esté ya, Señor, que el Señor ya miremos que no le va a dar vida. Entonces vemos aquí que la necesidad es constante, porque la vida del cristiano tiene que estar en lucha diaria, porque nosotros como iglesia somos un ejército, el ejército del cielo establecido aquí en la tierra. Y el Señor nos ha dado las armas poderosas para poder vencer en este mundo toda adversidad, todo aquello que no podamos hacerlo físicamente, lo podamos hacer espiritualmente. ¿Y cómo? Ayunando, orando y leyendo la palabra de Dios, porque estas tres armas son poderosas, las que Dios nos ha dado en este mundo. A pesar de que el mundo nos mira como cualquier persona, nosotros somos muy importantes para el reino de Dios, porque somos soldados de Jesucristo y la batalla tiene que ser constante y tenemos que tener las armas preparadas, las armas para poder luchar contra toda adversidad que se venga contra la iglesia y contra nuestros hermanos, porque el enemigo se levanta contra todo aquello que es objeto a culto a Dios, y el enemigo anda buscando a los hijos de Dios para destruir la iglesia. Pero nosotros tenemos las armas y no ignoramos las maquinaciones del diablo. Él quiere destruir la iglesia porque él es enemigo de las almas. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo ¿cómo quiero decirle? Él no se aferró el ser como Dios, el ser Dios, para poder resistir al diablo, sino que él humanamente lo hizo conforme a la palabra de Dios. Pero él estaba ungido con el poder del Espíritu Santo y él pudo resistir toda acechanza del diablo. Porque, hermano, 40 días de ayuno, 40 noches, es algo maravilloso, una experiencia maravillosa en la cual allí el Señor Jesús se fortaleció en el Espíritu y no había poder maligno que lo pudiera debilitar a él, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Porque cuando ayunamos, hermanos, cuando ayunamos, el poder de Dios cae sobre nosotros y entonces podemos resistir al malo. Y cuando vamos a hacer una obra, fructifica, porque el poder de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Por el ayuno y por la oración y por la lectura de la palabra. Así que a veces nos sentimos cortos y debilitados porque no practicamos estas tres herramientas que Dios nos ha dado, como es el ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Son tres cosas que deben de ir a la mano nuestra, porque dice que las armas que Dios nos ha dado, dice que no son carnales, dice la Escritura, sino que son poderosas en Dios, dice, para destrucción de fortalezas. Y también dice para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, dice. Y así dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús.
Esas son las armas que Dios nos ha dado y son con ellas que tenemos que pelear, porque físicamente, hermano, físicamente no podemos hacer nada, porque nosotros estamos al frente de un enemigo que tiene poder de destrucción y humanamente con él no nos podemos enfrentar. Y todo aquello que sucede en la iglesia, hermanos, todo aquello físicamente no lo podemos resolver. Pero que dice la Escritura que no es con espada, no es con ejército ni con fuerza, dice más, con mi espíritu, dice el Señor. Pero para que el Espíritu de Dios esté en nosotros, tenemos que practicar estas tres cosas: la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Son tres armas poderosas con las cuales podemos luchar y pelear y con ellas podemos vencer. Usted se recuerda el pasaje de Mateo 17, verso 14. Vamos a ver. Gloria al Señor. Dice la Escritura: cuando llegó el gentío, dice, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que este es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. Dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dice. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La importancia del ayuno es muy necesaria, hermano, porque el ayuno rompe ligaduras, quiebra cadenas, pudre los yugos de impiedad, y no hay poder maligno que se oponga, porque el ayuno tiene poder. Porque si usted vio en la lectura anterior cómo el Señor Jesucristo resistió al diablo, y ni siquiera el Señor se enojó contra él, sino que con la pura palabra de Dios. Entonces los discípulos se asombraron porque ellos no pudieron, y según ellos tenían el poder de Dios y porque andaban con Jesucristo. El asunto no es que porque estamos en el Evangelio ya tenemos el poder de Dios. No, hermano, estamos equivocados, porque el asunto es someterse a la voluntad de Dios, ayunar, orar, leer la palabra, estar siempre metidos con el Señor para poder estar listos en cualquier necesidad. Y los discípulos del Señor no estaban preparados para esto. Ellos no ayunaban. Porque si se recuerda que los discípulos de Juan vinieron al Señor y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros ayunamos? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? No pueden ayunar aquellos porque están de fiesta y andan con el esposo. Pero el día que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Entonces, hermanos, la importancia es que nosotros tenemos que estar metidos en la presencia de Dios, porque ahora el Señor no está aquí físicamente, pero por su Espíritu Él nos llena de autoridad y de poder y podemos vencer. Pero es esto, tenemos que entrar en obediencia, porque el ayunar es obedecer a Dios, y no ayunar para nosotros mismos, sino para el Señor. Porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado.
y nosotros menguemos y Él crezca a través del sacrificio que nosotros podamos hacer y la obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Eso es la ventaja del cristiano, que si es obediente, entonces el Señor lo exalza, entonces usted podrá enfrentar cualquier situación, ya sea espiritual o cualquier problema terrenal, hermano. El ayuno tiene poder para romper toda maldición, hermano, para romper toda acechanza del diablo, porque el diablo anda acechando la iglesia y no quiere ver que usted tenga felicidad en este mundo, porque el enemigo conoce para dónde va usted, para dónde voy yo, porque él disfrutó en el reino de Dios, pero por su orgullo, por su soberbia, fue echado hasta el Seol, a los lados del abismo, y hoy está enfurecido contra la iglesia, porque la iglesia es la única que lo puede detener, es la única que lo puede resistir en este mundo, porque Dios nos ha dado autoridad y poder, porque dice la Escritura, he aquí dice, doy potestad en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, para hollar serpientes y para hollar escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, ustedes hollarán, dice, y no les hará daño, dice el Señor. El poder de la iglesia está en el ayuno, en la oración y en la lectura de la palabra y en la obediencia al Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura, honrad al Padre, honrad al Hijo, para que no se enoje el Padre. Tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado en este mundo para poder tener éxito como iglesia y personalmente también. Porque algunos buscamos el favor de Dios, que nos dé un ministerio, ya sea de predicar, ya sea de profetizar, ya sea de ministrar liberación. Todos tenemos un deseo, un anhelo de llegar a tener un don o un ministerio de los 5 ministerios que tiene la iglesia. Entonces, no podemos lograrlo si estamos sentados y si no hacemos nada para recibirlo. La fe es importante, muy importante, pero la fe tiene que venir acompañada de la acción. ¿Y cuál es la acción en estos casos? Pues someterse al Señor. ¿Someterse a qué? Pues a obediencia, ayunar, orar y leer la palabra. Entonces usted podrá lograr las cosas que Dios tiene preparadas para su vida. Porque Dios tiene muchas cosas preparadas para la iglesia. Porque nosotros tenemos que seguir avanzando. No tenemos que detenernos para nada hasta que el Señor nos diga, pues hasta aquí, pues entonces ya nada podemos hacer. Pero mientras tengamos vida, tenemos que continuar en la lucha, porque eso fuimos llamados, hermanos amados. El ayuno es muy importante, es muy necesario. Hemos visto, Señor, que el Señor se ha glorificado en algunos casos, hermanos, en donde se nos ha pedido que hagamos ayuno, que hagamos oración, y el Señor se ha glorificado. Usted lo sabe bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que Dios está con nosotros, pero no tenemos que hacerlo en ciertas ocasiones, sino que cuando usted sienta la necesidad de orar por un hermano, usted puede ayunar por él. Y mire, no es necesario que lo publique, no hay necesidad de publicar los días que usted está de ayuno, no hay necesidad, porque dice que el Señor que lo ve en secreto, lo recompensará en público. Usted obre en esta manera, porque Dios será quien lo recompense. Pero muchas veces han habido hermanos que llaman, mire, hermano, estoy ayunando por usted, estoy orando por usted. Está bien que lo haga, pero no lo anuncie. Usted téngalo en su corazón y hágalo como para el Señor, que el Señor le va a dar su recompensa, porque algunos no podemos recompensarlo como usted quisiera, pero Dios sí tiene cómo recompensar el esfuerzo y la dedicación de cada cristiano en el ministerio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana mi consejo es que sigamos orando, sigamos ayunando, sigamos buscando la presencia de Dios para que este ministerio del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor siga siendo de éxito como hasta ahora, hermano.
Porque por el ayuno, por la oración, hemos alcanzado grandes cosas. Hemos visto cosas que jamás las habíamos imaginado, hermano. Ni siquiera habíamos pensado que nosotros llegaríamos a lugares lejanos del mundo con la palabra de Dios para convencer al pecador y para sanar al enfermo y para libertar al cautivo, hermano. Hemos estado afligidos porque realmente estos tiempos no son de gozo en el mundo, son de aflicción, son de compasión, y tenemos que tener compasión por las almas, porque en este tiempo, hermano, la gente está preocupada. Hay muchos que no les importa, pero bueno, hay ellos que miren. Pero hay mucha gente que está preocupada, afligida, porque estamos viendo, Señor, que el Señor pareciera que no obra o pareciera que no está atento a las necesidades. Pero más bien Él nos está hablando, Él nos está llamando, nos está diciendo que nos pongamos en oración, en ayuno, para que Él pueda salvar las almas, para que Él pueda sanar a los enfermos y para que liberte a los cautivos, porque hemos orado por muchos hermanos y Dios se ha glorificado. Algunos han dejado de existir, pero Dios es soberano y hace como le place. Nosotros tenemos que hacer el deber que nos ha mandado el Señor hacer. Lo demás Él lo sabe. Él es soberano, Él es poderoso, Él hace las cosas como le place. Pero no es que lo hace por reírse o por algo así, sino porque conviene. Todo lo que el Señor hace es porque conviene, hermano. Él hace lo mejor, porque para algunos es muy difícil poder ver cómo un ser querido desaparece de nuestra familia. Ver aquel sillón vacío, ver aquella cama vacía, ver aquel puesto del comedor vacío, no es fácil. Pero Dios tiene control de todas las cosas. Él tiene determinados los días del hombre. Él sabe cuándo estamos para vivir y cuándo estamos para desaparecer de este mundo. Pero Él tiene cuidado de sus hijos. Si desaparecemos de este mundo, nos vamos a un mejor lugar, hermano. Vamos a descansar eternamente con el Señor Jesucristo allá en la presencia de Dios. Pero mientras estemos con vida, mientras estemos con salud, sigamos luchando por el reino de Dios para que Dios obre en nuestras vidas, hermanos. Solamente sometiéndolos a su voluntad podemos ver su gloria en cada situación. El ayuno es tan importante, hermano. El ayuno es maravilloso. Pues cuando la gente no lo practica es muy difícil. Pero cuando uno se acostumbra a hacerlo, hombre, es de gozo. Es de bendición para la familia, para uno mismo, para la iglesia. Es maravilloso y hasta le puedan bajar unos kilos, hermano. Así que yo le aconsejo esto, que la iglesia siga orando, ayunando, para que estemos siempre en victoria. Hemos visto la mano de Dios en cada situación, hermano. Hemos visto los milagros que Dios ha hecho. ¿Pero por qué cree? Porque la iglesia está ayunando, está orando, está llevando la palabra. Entonces Dios está obrando, porque Él se complace de ver a un pueblo obediente, un pueblo unido en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Así que en esta hora yo le puedo contar un testimonio de lo que es el ayuno y la oración. Cuando yo me convertí al Señor, yo estaba ansioso por saber qué hacía el Espíritu de Dios, porque me predicaban del Espíritu Santo, lo que hacía el Señor a través de su Espíritu Santo. Y un día le dije a mi pastor allá en Estados Unidos, hermano Erasmo Méndez, hermano, le digo, yo quiero ser bautizado con fuego del Espíritu Santo. Me dijo, buena petición está haciendo, me dice, pero necesita usted hacer algo, me dice. ¿Qué tengo que hacer? Métase a un ayuno profundo, pero antes hable con Dios. ¿Para qué va a ayunar? Porque todo ayuno tiene un propósito, hermano. El ayuno no solo es por aguantar hambre. Si usted ayuna solo por aguantar hambre, no está haciendo nada, porque no fructifica, no hay frutos. Pero cuando lo hace con un propósito, por algún caso específico, Dios se glorifica y usted entonces está obrando para el Señor y no en el aire, porque si aguantamos hambre solo por ayunar, solo porque digan aquel ayunó,
y le diga a Dios, Dios, hoy ayuné. ¿Pero por qué? Tiene que haber un propósito, un motivo por el cual tenemos que ayunar. Entonces, hermano, le continúo con el mensaje, con el testimonio. Yo lo pensé y lo pensé. Yo tenía temor, porque no había ayunado un ayuno profundo de tantos días. Yo hablé con el Señor. Pienso que me escuchó. Yo no sentí nada. Entonces, comencé un día domingo el ayuno. Yo trabajaba en una finca de caballos y dormía solito en una habitación. Y empecé con el ayuno y la oración, y no lo cortaba. Empecé con el ayuno y la oración. Hermanos, cuando llevaba 7 días, el enemigo se enfureció conmigo y me empezó a atacar en mi lugar, en mi habitación donde yo dormía. Yo me acostaba y en el instante yo sentía que alguien llegaba y me agarraba del pescuezo, me ahogaba. Y yo me saltaba y caía parado a un lado. Yo no hallaba qué hacer, estaba confundido y preocupado y con temor porque no había tenido experiencia de esos. Entonces, vaya que yo tenía un teléfono allí público que me habían puesto los jefes. Yo llamaba, hermano Rama, a medianoche, a las 12, a la 1 de la mañana, le llamaba, hermano, ¿qué hago? Mire, me está pasando esto y no sé qué hacer. Usted reprenda al diablo, usted repréndelo en el nombre de Jesús, que el diablo no tiene ni arte, ni parte, ni suerte. El diablo está enfurecido con usted, eso es todo, no desmaye, no desmaye. Y yo no desmayaba y seguía. Hermano, cuando llevaba 14 días de ayuno, yo miré que el diablo se cruzó así y entró a una casa. Yo me levanté de la cama, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, como dijo Pablo, pero yo me levanté y lo seguí y lo vi donde entró. Cuando lo vi donde entró, yo también entré. Y cuando entré había una gran culebra como que fuera un poste de luz parado, de colores, una serpiente enorme. Y me dijo, aquí estás, aquí venís todavía, mi hijo. Y me agarró. Tenía brazos y me agarró. Y yo también lo agarré de los senos, de los sobacos, de los brazos y lo apreté. Y él me apretaba, yo también lo apretaba. No eres más que mí porque Cristo está conmigo, le decía yo. Y de repente sentí que se debilitó y lo agarré del pecho y la harina trompada, hermano. Le dije, en el nombre de Jesús. Y salió volando aquella gran serpiente, hermano. Me desperté y me encontré que estaba parado en la sala, en mi cuarto. Desde ese día el diablo no me volvió a fastidiar. Allí dejé el ayuno, porque la obra estaba hecha. Yo sentí que el Espíritu me hablaba. La obra está hecha. Entonces fue una experiencia maravillosa, hermano. Entonces los cultos los hacíamos en las casas. Le hacíamos culto de hogar. En un culto en la casa de una hermana, hermano Erasmo, ahí el Espíritu de Dios me bautizó con fuego, hermano. Aparecía hablando en lenguas y no paraba. Hablaba en lenguas y cantaba y glorificaba a Dios. Y era una cosa maravillosa que yo sentía en mi ser. El ayuno tiene un poder grande y te lleva, hermanos, a la presencia de Dios en una manera inimaginable que personalmente no lo podemos entender, solo por el Espíritu de Dios que nos revela. Pero son cosas maravillosas que hay que experimentarlas siempre, hermano. Hay que buscar el rostro de Dios en ayuno, en oración. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, ayuna, busca al Señor, pídele que Él te bautice con su Espíritu Santo y con fuego. Entonces las cosas cambiarán en tu vida, en tu familia y en tu iglesia, hermano. Porque será de bendición para la iglesia cuando recibas el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el fuego de Dios te cubre, te haga sentir que eres un verdadero hijo de Dios, entonces las cosas van a cambiar completamente. El ayuno es muy importante en nuestra iglesia, porque solo así podemos ver la mano de Dios. Solo así se rompen los lazos de impiedad, las ligaduras, los espíritus malignos huyen de la presencia de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Porque nosotros, hermanos, decimos, ¿y por qué voy a ayunar? No hay por qué ayunar, no hay ni un enfermo. No hay necesidad de que haya un enfermo o que haya un cautivo. Hermano, los pastores están
continuamente siendo atacados por el malo. Hay que ayunar por ellos, hay que orar por ellos, por aquellos que ministran liberación. Hermanos, hay que orar por ellos. Aquellos que Dios usa grandemente, hay que orar porque el enemigo se levanta contra ellos. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha ayunado por hermano Edward? ¿Ha ayunado por hermano Peck? Estos son los casos que tener en el corazón y ponerlos por obra, para que estos siervos sean ungidos y que el poder de Dios esté con ellos y el diablo no tenga ocasión de estorbar en sus vidas. Sobre todo, orar por la salud de ellos, porque Dios los está usando grandemente y que Dios los tenga sanos y activos en el ministerio, para que el ministerio no se detenga, que sigan cobrando y trabajando en favor del reino de Dios. Ese es nuestro ministerio, el ministerio de oración y ayuno es muy importante. Hay hermanos y hermanas que tienen este ministerio y que nadie lo conoce, solo el Señor Jesucristo. Ellos ayunan y oran. Todos tenemos que hacer lo mismo, porque somos uno en Jesucristo. La iglesia tiene que estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Usted se recuerda, hermanos, el pasaje de Jonás. Usted se recuerda bien de este pasaje en donde Dios había determinado destruir a Nínive. Usted se recuerda muy bien. En el libro de Jonás, capítulo 3 y verso 3, dice la palabra: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, Nínive era un pueblo pecador, era una ciudad pecadora, que dice que les dijo el rey que se apartaran y que se olvidaran de la rapiña de sus manos. Imagínense cómo estaba esa ciudad convertida en puro pecado. Pero Dios es grande en misericordia, y cuando hay obediencia, el Señor perdona. El Señor hace la obra que su pueblo anda buscando, porque el ayuno tiene poder. En este caso vemos el ayuno que hicieron. Hasta los animales, hermano, no comían, no bebían. Hasta los gatos, hermano, ayunaron. Y Dios se glorificó en esa ciudad, porque el deseo de Dios no era que fueran destruidos, pero a causa de su pecado tenían que ser destruidos. Porque si se da cuenta usted, Jonás no quería que ese pueblo fuera salvo, no quería que fuera perdonado, porque en el principio salió huyendo Jonás, se fue de la ciudad y no hizo lo que Dios le mandó. Pero Dios lo convenció
Y usted sabe la historia de Jonás. Entonces tuvo que ir a predicar a una ciudad grande de 3 días de camino. Era una enorme ciudad. Entonces proclamaron ayuno y me imagino que oración. Entonces Dios se glorificó. Dios se glorificó en ese pueblo, en esa ciudad. Siendo impíos y pecadores, Dios obró a través del ayuno. Así que yo le dejo esta reflexión, hermano. Le dejo este momento de reflexión para que usted pueda meditar en los caminos de su vida, para que usted pueda pensar y decirle a Dios: Padre, dime si es tu voluntad que yo ayune por fulano, que ayune por el pastor, que ayune por el anciano, que ayune por mi vecino. Hermanos, hay muchas cosas por las cuales ayunar. El ayuno es motivo de luto, no es motivo de gozo, hermano. El ayuno es motivo de luto porque el pueblo de Nínive entró en un momento de luto, como que se había muerto toda esperanza en sus vidas, porque Dios iba a quitarles la vida. Ya no iban a ser más una ciudad grande, porque iba a ser destruida completamente, como fue destruida Sodoma y Gomorra y otras ciudades. Hoy, hermanos, estamos en una situación difícil, que solo sometiéndose a la voluntad de Dios, solo orando, ayunando y leyendo la palabra, para que también podamos crecer y que nuestra fe siga creciendo y siga en nosotros haciendo esa obra que Dios quiere, porque Dios quiere un pueblo que le obedezca. Porque una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, es una iglesia de éxito, como hoy estamos teniendo. Pero no se ha terminado. Nosotros tenemos que continuar sin dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado, que es el alcanzar las almas y ministrar salud y libertad. Por eso tenemos que orar y ayunar. Así que no es cosa del otro mundo la que le estoy pidiendo, hermano. Usted solo tiene que someterse al Señor y hacer estos pasos que Dios nos da, porque el ayuno es muy importante en la iglesia. Ayune por sus hijos, ayune por sus padres, ayune por su esposa si tiene algún problema, hermano. El ayuno tiene poder para romper ligaduras y para quebrantar cadenas, porque muchas veces hay gente oprimida. Y el Señor Jesús, cuando los discípulos no echaron fuera aquel demonio, les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno es muy importante para nuestra iglesia y para el éxito del centro evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Así que en esta hora, hermano amado, yo le pido que usted se esfuerce y sea valiente, porque solo los valientes podemos arrebatar el reino de los cielos, porque hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Así que, hermanos, yo doy gracias a Dios y gracias a usted por su atención, y espero que este mensaje usted lo guarde en su corazón. Pues no soy el mejor predicador, pero la palabra es la que hace la obra en su corazón, en su mente, en todo su ser. Me gusta ese pasaje que dice: y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que confiemos en el Señor y que Él nos dé la gracia y la sabiduría para continuar en su obra. Padre, en esta preciosa tarde o hora, Señor, que estamos aquí en este lugar, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que obre grandemente en la vida de tu pueblo, Padre, porque está escrito que tu palabra es viva, es eficaz, cortante más que toda espada de filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga todo aquello que tú quieres y sea prosperada en lo que le has mandado hacer, Señor. Gracias, Padre, en esta hora por tu amor. Señor Jesús, gracias por tu poderosa obra en la cruz del Calvario.
Y gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Porque no es por nuestra justicia ni por nuestra piedad, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios lo bendiga y lo guarde y lo siga prosperando en todas las cosas. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.